Iniciamos con este video la unidad número 5 y última, así rápido porque es una introducción a lo que son las transformaciones lineales. Y así rapidito vamos pues a iniciar con la definición de lo que es una transformación lineal. Y nos dice lo siguiente: sean V y W espacios vectoriales, la función t, y se lee así, V a V, la transformación o función, en este caso le llamamos nosotros transformación t, que va del espacio vectorial V al espacio vectorial W. Entonces simplemente decimos la transformación de V a W. Se llama transformación lineal de V en W si las dos propiedades siguientes son verdaderas para todo vector U y V en V y para cualquier escalar C. Entonces, así rápido, pues una transformación es una función que nos lleva de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W. Para que sea una transformación lineal, porque puede haber transformaciones que no son lineales, para que sea una transformación lineal se necesita que se cumplan las dos propiedades que nos muestran aquí. ¿Cuáles son? Y se lee así: el transformado o la transformación de la suma de los dos vectores es igual a la suma de las transformaciones de los vectores por separados. Podemos decir que el transformado de U más V debe ser igual al transformado de U más el transformado de V. Y la propiedad número 2 sería el transformado de C por U, o sea, de un escalar por un vector, es igual a C por el transformado o la transformación de U. Entonces, si cumple estas dos características, la transformación se llama transformación lineal. Ok, esa es la definición formal. Vamos a ver qué significa esta definición. Imagínense, aquí tenemos la transformación que va de V a W. Entonces, imagínense que aquí tenemos todos los vectores que forman el espacio vectorial V. Y un vector prototipo pues sería el vector V. ¿Sí? Este es el espacio vectorial. Todos los R2, todos los unos, todas las matrices, las funciones, los polinomios que forman un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces tomo yo un vector de este espacio vectorial V, que todo el espacio vectorial se le llama dominio, como si fuera una función, de hecho es una función, y luego ese espacio lo meto o lo someto a una regla de transformación, o sea, lo meto a una regla, y esa regla me va a generar un vector W. El vector W va a ser un vector que se encuentra en otro espacio vectorial W, que puede ser el mismo, pero puede ser un espacio vectorial diferente, que se llama contradominio. ¿Sí? Entonces, todas las V que yo meta a la transformación y me generen un W, todas las W que se pueden generar se le llama alcance, recorrido o rango de la transformación, muy parecido a lo que era una función. Entonces, vamos a ver, decimos que si yo meto V a una regla de transformación, ahorita vemos qué es la regla de transformación, y me da como resultado un W, entonces ese W se le llama imagen de V bajo T. O sea, esa es la imagen, es el resultado de hacer la transformación. Y V va a ser la preimagen de W. Entonces, si se fijan, es exactamente los mismos términos, los mismos conceptos que se manejan en funciones. De hecho, hay funciones que son transformaciones lineales y hay funciones que no son transformaciones lineales. Vamos a ver un ejemplito para que nos quede esto un poquito más claro. Miren, el ejemplo es lo siguiente. Dice, para todo vector V que se compone de dos componentes, la X y la Y, o sea, todo vector V en R2, sea la transformación que va del espacio vectorial R2
al espacio vectorial R2. O sea, el resultado va a ser un vector también de esta forma. Definida por, y esta es a la que le llamamos regla. En función le decimos regla de correspondencia. Entonces, el vector V, en este caso sería el vector XY, o sea, componente 1 y componente 2, es igual, y el vector que se va a generar en el contradominio o en el rango o el alcance va a ser la componente 1 menos la componente 2, esa sería la primer componente de W, y la segunda componente de W va a ser la primer componente de V más 2 veces la segunda componente de V. Esa es la regla. Entonces, este vector, voy a meter yo un vector aquí que está en R2, XY, y el resultado va a ser un vector cuya primer componente va a ser X menos Y y la segunda componente va a ser X más 2Y. Así de sencillo. Y luego ya nos dan una imagen. Determinar, bueno, nos dan una imagen, nos dan unas preguntitas. Determinar, inciso A, la imagen de V cuando V vale menos 1,2 o menos 1,2. La imagen de V cuando V es igual a 0,0. Y la preimagen de W cuando W es menos 1,11. Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. A ver. Vamos viendo, dijo, no sé quién. Entonces tenemos la regla de correspondencia o la transformación va a ser una transformación que va de X a Y, y es, aquí está, se ve muy feo ahí la X y la Y, de X a Y, y cuyo resultado va a ser, es una transformación que va de R2 a R2. No necesariamente tiene que ser así, puede ir de R2 a una matriz o de R2 a R3 o a R1, pues lo que se les ocurra, y siempre y cuando se forme una transformación lineal. Entonces vamos a ver el vector menos 1, 2, ¿cómo lo transformamos? Muy simple, pues el componente del W va a ser igual a X, miren, el menos 1 y luego dice menos Y, y este es Y, menos 1 menos 2 nos da menos 3. Y la segunda componente de W va a ser X, que es menos 1, más 2 por 2, que es Y, y nos da también este menos 1 nos da menos 3, 4 menos 1 nos da 3, y este sería pues W, un vector W, ¿sí? La imagen sería entonces la imagen de este. ¿Ok? Entonces, esto es igual a esto, transformado. 0, 0, pues entonces tendríamos X vale 0, este es X, la primer componente vale X, la segunda componente vale Y, entonces sería 0 menos 0, 0 menos 0 pues nos da 0. 0 más 2 por 0 pues también nos da 0. Y esa sería la transformación. Y aquí pues nos pide algo diferente, nos da la imagen, nos da el resultado. Entonces, ¿cómo obtuve este 1? Pues este 1 lo obtuve con esta, que fue la transformación. X menos Y, pues nos dio 1, así lo debía haber obtenido. ¿Y cómo obtuve este 11? Pues con X más 2Y debe darnos 11. Entonces ya nada más resuelvo este sistemita de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Multiplico la ecuación 1 toda por menos 1 y me queda menos X más Y igual a 1. Se la sumo a la de abajo, que sería X más 2Y. Se eliminan las X, me queda que 3Y es igual a 12. Por lo tanto, Y es igual a 4. Ya de aquí, pues es el método de Gauss Ya de aquí, pues fácilmente sustituyo en la ecuación 1. En la ecuación 1 sustituyo lo que vale Y. Sería X, Y vale 4. X menos 4 igual a menos 1. Paso el menos 4 hacia el lado derecho. Más 4 sería 4 menos 1, pues nos da 3. Entonces tenemos que X vale 3 y que Y vale 4. Esa es la preimagen. Entonces la preimagen es 3,4 y la imagen es menos 1,11. Ya cuando hacen ustedes su transformación, pues les dice que es X menos Y, les da menos 1, y X más 2 veces Y les da 11. ¿Ok? Esta sería la preimagen. Bueno, pues eso es una transformación.
Aún no sabemos si es una transformación lineal, pero esta es una transformación. Entonces, el dominio van a ser todos los vectores en R2 y el contradominio pueden ser también todos los vectores en R2 o puede ser una parte de los vectores en R2, depende cómo esté definida la regla de correspondencia. Y miren, vamos a ver esta siguiente pregunta, que me faltó los signos. Dice, ¿cómo probamos que t, x, y igual a x menos y, x más 2y es una transformación lineal? Pues tiene que cumplir las dos características. Entonces parto de generar un vector prototipo, un vector u que sea igual a x1, y1. X y y, recuérdense que son números reales, no lo mencionamos. X y y son números reales. Y luego genero un vector v que sería x2, y2. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, pero bueno. El vector u va a tener las componentes x1, y1 y el vector v va a tener las componentes x2, y2. Luego nos dice, la propiedad número 1 nos dice que la transformada de u más v tiene que ser igual a la transformada de u más la transformada de v. Entonces calculo o encuentro el transformado o la transformada del vector u. Entonces la transformada de los componentes de v, x1 y y1 va a ser x1 menos y1, de acá, ¿verdad? Nada más, en vez de ponerle números, le pongo letras, le pongo x1 y y1. Y x y y del w va a ser x1 más 2y1. Esa es la transformación de u. Y la transformación de v, pues nos queda igual, solo con x2, y2 y x2 más 2y2. ¿Estamos? Ok. Entonces, la suma de las dos transformadas, ¿cuáles va a ser? Pues esta es la transformada, este es el transformado de u, esto que está acá, esto es esto. Y esta, pues es esta, la transformada de v. Y voy a sumar. ¿Cómo se suman los vectores o matrices? Pues se suma este componente más este componente. Entonces nos quedaría todo esto más todo esto. ¿Estamos? O sea, sería todo esto más todo esto. Ahí lo dejo. Y la otra sería todo esto, o sea, que sería la componente 1, esta que está aquí, más 2 veces la componente 2. ¿Sí estamos? Sí. A ver, vamos por partes. Bueno, no, ya están las transformadas. Ahora lo que estoy haciendo es sumando. Entonces voy a sumar esto más esto. O sea, lo que está de este lado más lo que está de este lado. Y luego, estas son las transformadas. Y luego es esto, esta parte más esta parte. Aquí están las transformadas. Yo ya me estaba adelantando. ¿Sí? Entonces lo único que voy a hacer acá lo que voy a hacer es juntar la x con la x y la menos y1 menos la y2. Entonces la x con la x me queda x1 más x2. Y aquí pues nada más factoricé el menos porque sería menos y1 menos y2. Entonces factorizo el menos y me queda y1 más y2. Si yo multiplico este menos por este, pues me va a dar menos y1. Y si multiplico este menos por este más, también me va a dar menos y2. Entonces sería esto quedaría así. Quedaría x1 más x2, esta suma, menos y1 menos y2. Entonces esto es esto que está aquí. Y luego hago esta suma que sería x1 más x2 más 2y1 más 2y2. Y esto sería pues esto que está aquí. Ya nada más factoricé esto. ¿Sí? Factoricé también este 2 y me queda aquí. ¿Ok? Esta es t de u más t de v. Bueno, y u más v, ¿a qué es igual? Bueno, pues u es igual a esto. U más v es igual a x1 más x2 y y1 más y2. Aquí está. El transformado de esa suma, antes de hacer la transformación, hago la suma primero, va a ser igual a la componente x, que sería x1 más x2, menos la componente y, que sería y1 más y2, la componente 2, menos aquí está. Aquí es más, ¿verdad? Aquí está mal, aquí es más.
¿Ok? Y fíjense que esta ya es igual a esta. Y la siguiente pues sería, dice que es lo de arriba, x. En este caso lo de arriba es x1 más x2, o sea, componente 1, x1 más x2, más dos veces lo de abajo, que sería 2y1 más y2. No importa qué valor tome y1 y y2. Y podemos nosotros ver fácilmente que esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Por lo tanto, la propiedad número 1 está cumplida. Vamos a ver qué pasa con la propiedad número 2. Nos dice que la transformada de C por U tiene que ser igual a C por la transformada de U. C por U, la multiplicación, si yo lo hago, es un escalar por un vector, pues me quedaría así como está aquí. Y la transformada de esto, pues sigue siendo lo mismo. C1, esto, la primera componente menos la segunda componente, aquí está. Y la primera componente más dos veces la segunda componente. Aquí lo único que hago pues es factorizar la C porque están los dos. Y ahora, la transformada de U, pues ya la tengo. La transformada de U es x1 menos y1 y x1 más 2y1 multiplicada por una constante aquí afuera. Primero la transformada multiplicada por la constante. Esta es la transformada y esta es la constante. Y la propiedad o el producto de una matriz o un vector por un escalar, pues es esto que está aquí. Y vemos que, pues, por lo tanto son igual. Como cumplen las dos propiedades, entonces esta es una transformación lineal. Y así tenemos ya probado lo que es una transformación. Todo lo que cumpla eso será una transformación lineal.